Buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo por su presencia esta tarde. Les ruego, por favor, que apaguen los móviles. Hay algo que normalmente descuidamos y luego involuntariamente ocasionan más molestias de la debida. Esta tarde, como saben, hay 3 presentaciones: Alicia Ballina, Luis Zueco e Isabel San Sebastián. Vamos a acompasar los tiempos de las mismas para que ustedes se lleven lo mejor de esta tarde sin el cansancio que les podría ocasionar una presentación excesivamente larga. De tal manera que también el turno de preguntas, por si las quieren hacer, si la hay, se va a hacer al final de forma colectiva, cuando los 3 autores hayan intervenido. El turno, por tanto, de preguntas, quien quiera ejercerlo colectivo, firma de libros y más felices que perdices. Muchísimas gracias. Bueno, lo he dicho: Alicia Ballina, Luis Zueco e Isabel San Sebastián. ¿Esto chuta? ¿Hola? Vale. ¿Lista? Sí. Vale. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Es un auténtico placer estar aquí. Y para mí es un placer doble estar en calidad de ponente para hablarles de mi criatura literaria y, sobre todo, para hablarles de mi gran amiga Alicia Ballina, que es una de las muchas cosas que a mí me ha regalado la literatura y la novela histórica. Es a Alicia. Yo, de no ser por su novela La hija del mar, probablemente no la habría conocido y me habría perdido a una grandísima escritora y a una grandísima persona. Miren, Alicia tiene un currículum espectacular. Alicia Ballina es periodista, es doctora en Historia del Arte y en Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, es funcionaria de carrera del Cuerpo de Facultativos de Conservadores de Museos, es de las personas que más sabe de museos en España y en el mundo, es de las que más sabe de Sorolla, entre otros muchos pintores, es comisaria de unas exposiciones verdaderamente fantásticas. O sea, tiene un currículum abrumador, verdaderamente apabullante. Pero es mucho más que eso, Alicia. Alicia es una persona entusiasta, incansable, laboriosa, humilde, divertida, cariñosa, brillante, leal y una gran amiga. Y para mí esto es muy importante lo que les voy a decir. Alicia es asturiana y tiene todas las virtudes de los asturianos. Todo esto que les he dicho y alguno más tienen mucho que ver con su asturianía. Además de todas estas características que la adornan en lo personal y en lo profesional, Alicia es una gran escritora. Como les digo, yo la descubrí con ocasión del Premio de Novela Histórica de Pozuelo de Alarcón, Escritores con la Historia, que le concedimos hace un par de años, la asociación que preside Chani Berezenares y que yo vicepresido, en colaboración con el Ayuntamiento. La premiamos por su primera novela, La hija del mar, que es una historia preciosa de la primera mujer española, por lo menos que conozcamos, que embarcó en un buque de la Armada Española disfrazada de hombre. Pero es que ahora ha escrito una segunda novela titulada La criolla del Amazonas, que es un auténtico novelón. En el espacio de... ¿qué han pasado? 2 años, 3 años. En el espacio de 2 años y medio ha crecido como si hubieran pasado 5 novelas y 10 años. Ha sido verdaderamente espectacular. La criolla del Amazonas es un novelón que yo les recomiendo vivamente. Es una auténtica aventura épica protagonizada por una mujer que, a la altura de los grandes conquistadores, fue la primera mujer que cruzó el Amazonas andando y pagó un altísimo precio por ello. Es una novela que describe los paisajes que recorre la protagonista con una verosimilitud o con una veracidad absoluta, porque Alicia, como persona seria que es y como trabajadora incansable, se fue al Amazonas a documentarse sobre esa novela, se fue a Quito, que describe, se fue al Amazonas, se trasladó in situ para localizar, como se dice en lenguaje televisivo, y ha cuajado un auténtico novelón que yo les recomiendo con toda mi alma. Aunque Alicia no fuera mi amiga, que lo es, pero aunque no lo fuera, les recomendaría igual su novela, porque les aseguro que merece la pena. Y ya me callo y la dejo hablar a ella, que es a quien han venido a escuchar. Ya me llegará luego el turno, pero Alicia, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Gracias por todo.
Bueno, después de esta presentación, la verdad que no sé qué decir, más que agradecerte, porque ya sabes que te quiero muchísimo y te aprecio como persona y como mujer, y aprendo cada día, o sea, de ti, así que, bueno, vamos a ir poco a poco y consiguiendo pequeños grandes logros como esta criolla del Amazonas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Linares, a la Corporación Municipal, que está aquí maravillosamente representada por sus concejalas de Cultura y de Educación, por supuesto a la Biblioteca de Linares y a mi querido amigo Luis Rabaneda, que sin él y sin María José, que de manera absolutamente altruista ha hecho posible también estas jornadas, pues hubiera sido casi imposible estar aquí. La verdad que 2 de 2, 2 jornadas, 2 veces que vengo, no puedo estar más feliz. Gracias también a la Asociación de Escritores con la Historia, que preside mi querido Antonio Pérez Henares y que vicepreside Isabel, y de la que yo formo parte también, gracias a ese premio que me concedieron de novela histórica con mi anterior novela, y gracias a todos vosotros, a los que estáis aquí acompañándome y a los que, bueno, tendrán la oportunidad, si Dios quiere, de leer La criolla del Amazonas, que espero que sean muchos y que esta historia vuele muy alto. La historia de Isabel Gramesón, como veis aquí, está recuperada en un grabado del que yo además he conseguido traer un ejemplar del Magazine Pintoresco de 1854, que además representa también a la propia Isabel, es de los pocos grabados que se conservan y de la poquísima información que hay de ella. Es un grabado del siglo XIX y que además se representa en un castillo francés. Luego os lo enseñaré y pasaré un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero esta es la historia de Isabel Gramesón. Isabel Gramesón, que la podéis encontrar en las referencias, también en documentación o bibliografía que pueda aparecer en Google, también muy engañosa y muy imprecisa. Puede aparecer también con su apellido castellanizado, Casamayor, Isabel Casamayor, o también con el nombre, con el apellido de su esposo, que es por el que fue conocida, Isabel Godin de Sodonné. Isabel Godin fue esposa de un miembro de la expedición científica más importante del siglo XVIII. Una expedición científica, por eso la historia, yo creo que de Isabel se diluye entre la leyenda y el mito dentro de esta gran expedición que organiza la Academia de las Ciencias de Francia, que era una institución importantísima, que ya se había creado en 1666 con el rey Sol, con Luis XIV, su ministro, su más importante ministro, Colbert, había iniciado una política proteccionista apoyando y trayendo a científicos, no solamente franceses, sino también del resto del mundo, porque, claro, veía que otros países le estaban, hablando coloquialmente, comiendo la merienda. Y entonces Colbert entendió que la ciencia era importantísima para su país y que tenían que financiar expediciones como esta de la que os voy a hablar y que es el contexto de la novela, para mejorar la medicina, la botánica, las ciencias naturales, la farmacología. Y organiza la Academia de las Ciencias en 1735, de la mano de grandes matemáticos, astrónomos, geodésicos, una expedición que se va a ir al Ecuador, lo que hoy conocemos como Ecuador, y que en ese momento era el Virreinato de Perú que por supuesto pertenecía a la corona española y que por supuesto en ese momento era territorio de Felipe V. Felipe V, nieto de Luis XIV y, por supuesto, primer Borbón y de origen francés. La expedición estaba formada por cirujanos, como digo, botánicos, por incluso un relojero, para controlar y que todos los instrumentos científicos de medición funcionaran en perfecto orden. ¿Y a qué iba esa expedición a Ecuador? Iba a medir el meridiano de la Tierra y saber y resolver definitivamente, de una vez por todas, la cuestión que ya se habían planteado los griegos, y era
si la Tierra estaba achatada por el ecuador o por los polos. Los griegos, Pitágoras, por supuesto, el primero había dicho que la Tierra tenía forma esférica, y luego esto le secundaron Aristóteles, le secundó Ptolomeo, pero en época medieval volvieron esas teorías terraplanistas y con la mejora de los instrumentos científicos, la Academia de las Ciencias decide mandar a una serie de tipos a Ecuador, al mismo tiempo que mandaban a otra expedición, que además de esa otra expedición se iba a Laponia para hacer lo mismo, pero medir la parte polar, ¿no? Y en la que estaba incluso Celsius. Si nos suenan los grados Celsius, pues ahí estaba. Lo que pasa es que Celsius luego se murió con 42 años de tuberculosis y fue terrible. Esta expedición sale del puerto de La Rochelle, creo recordar que el 16 de mayo de 1735, porque era francesa. El tipo, la Condamine, era el que la mandaba junto con otro matemático importantísimo que se llamaba Louis Gaudin. Louis Gaudin, además, que nació el mismo día que yo, el 28 de febrero, y este año cumpliría 320 años. Además, es una fecha curiosa y no se me olvida porque el 28 de febrero es una fecha muy curiosa. Louis Gaudin, era primo hermano de el que luego se convertiría en marido de Isabel, de Jean. Jean era un joven de 21 años al que su primo le dice: oye, vente conmigo a la expedición, nos vamos a ir a Ecuador. Para él esto era una aventura, pero no era un científico importante, sino que era un tipo que estaba interesado en la ciencia, era un tipo ilustrado que vivía en Sanamán. Sanamán es un pueblecito muy pequeño al que yo también fui para escribir la novela. Está en el Valle del Loira, luego veremos alguna imagen y alguna foto. Y Jean Gaudin abandona todo y dice: vale, perfecto, me voy contigo, con su primo, y nos vamos a Ecuador. Esta expedición sale, como os digo, en mayo de 1735 del puerto de La Rochelle y llega prácticamente un año y 15 días después. Llegan primero a Guayaquil. En Guayaquil realizan las primeras mediciones y luego van a parar a Quito. Previamente habían hecho una parada en Cartagena de Indias, porque en Cartagena de Indias iban a recoger a dos jovencísimos tenientes de navío por aquel entonces, que habían acompañado al virrey de Perú, que le habían acompañado haciendo escolta desde Cádiz hasta Cartagena de Indias, y que eran nada más y nada menos que Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que luego además se convertirían en grandísimos científicos ilustrados, en hombres importantísimos para la Armada, y que más tarde, en 1747, escribirían pues toda la experiencia de esta expedición en un par de volúmenes que además están digitalizados y se pueden consultar, donde se llaman Noticias Secretas de Hispanoamérica. Y se publicó, solamente se hicieron 6 volúmenes en 1745 y no se publicó hasta un siglo después en Londres, ya en una tirada importante, en 1846, porque Jorge Juan y Antonio de Ulloa no solo hablaban de las posibilidades económicas de esas regiones, sino también criticaban en muchas ocasiones las acciones españolas contra los indígenas en algunos momentos, ¿no? ¿Por qué esta expedición? Esta expedición los franceses tienen que pedir autorización para pasar por los territorios españoles a Felipe V. Felipe V no pone ningún problema porque, como digo, es francés y además hay otra cosa que yo descubrí al hacer esta investigación, que es que los franceses no tendrían por qué haber pedido ninguna autorización al rey de España, porque desde la Guayana Francesa, que era territorio de ellos, hubieran podido haber hecho la medición igualmente bien, sin necesidad de llegar hasta Quito, o hasta Cuenca, o hasta Guayaquil, como hicieron. Y es que los franceses encontraron una posibilidad, yo diría única,
para conocer a fondo estos territorios y aprovechar sus cualidades, por ejemplo, con respecto a la quina, ¿no? La quina era una planta que luego hizo estudios, la Condamine, que servía para curar enfermedades importantísimas, tenía facultades terapéuticas y luego se aplicó a la curación de la malaria, ¿no? Y los franceses tenían mucho interés en conocer estas propiedades del caucho, del platino, bueno, pues eso, de la cura de la malaria a través de la quina, etcétera, ¿no? Y en ese contexto llegan los franceses a Quito, estoy hablando de 1735 aproximadamente, y en Quito está Isabel. Isabel es una mujer criolla. ¿Qué quiere decir? Que Isabel nace en Guayaquil, pero por unas historias que ahora os contaré rápido, pues acaba viviendo en Quito, que es donde conoce a Jan. Isabel es la segunda de 4 hermanos, tiene un hermano mayor que se llama Juan, que luego va a ser sacerdote, va a ser religioso agustino, otro hermano llamado Antonio y una hermana más pequeña llamada Josefa. Su padre era de origen gaditano, su padre era Pedro Manuel Gramesón, él nace en Cádiz, pero su familia es de origen francés. Y vive en Cádiz, se forma como militar allí y entra en contacto y además establece una amistad muy, muy directa con el primer marqués de Castelfuerte, que va a convertirse luego en virrey de Perú, aproximadamente entre 1715. Y él se traslada al virreinato de la mano del marqués de Castelfuerte, se traslada a Guayaquil y se casa en Guayaquil con una criolla de buena familia que es la madre de Isabel. Isabel nace en Guayaquil, pero su padre va ascendiendo en la escala social. Gracias a esta amistad con el marqués, se va a dedicar al comercio, fundamentalmente de tabaco, de aguardiente, a la venta de productos importados que vienen también de Oriente, y Pedro Manuel va a convertirse en corregidor de Otavalo. Otavalo es un pueblo que está al norte de Quito, yo viajé a él, luego veremos algunas imágenes, y Isabel va a vivir poquito tiempo en Otavalo, siendo niña, 2, 3 años, hasta que luego se trasladan a Quito. Y en Quito va a conocer a Jan. La verdad es que yo no sé cómo se conocen, porque para eso están las novelas, todo este contexto es real, esto existe, esta expedición, todo esto que os estoy contando es cierto. Yo no sé cómo se conocen, por eso está aquí, está novelado. ¿Vale? Entonces, tienen una diferencia de edad importante. Isabel tenía 14 años cuando se conocen, eso era bastante habitual en la época, fue un matrimonio en absoluto concertado, fue un matrimonio por amor, ella se enamoró absolutamente de Jean Gaudin y él le sacaba casi 15 años, se casaron y, mientras tanto él, claro, seguía formando parte de esa expedición. Él tenía un papel absolutamente secundario en la expedición. Él era lo que se llamaba un portador de señales o porteador. Aparece en la literatura francesa de estas dos maneras, ¿no? Y colocaba las señales donde le decían los científicos, jefes de la expedición, y servía simplemente para colocarlas y que ellos establecieran las mediciones. Luego fue aprendiendo y incluso, fijaros qué curioso, estuvo durante toda su vida intentando publicar un diccionario de quechua que nadie le publicó y que no consiguió, murió sin que se lo publicaran, desafortunadamente. Ellos se casan. La expedición es verdad que fue un poco abandonada por el gobierno francés. Cada año que pasaba ellos llegan a Ecuador en el 1736, en 1742 la expedición se desmantela. Hay problemas en las colonias, hay guerras también, en Europa la situación es tremendamente complicada, no llegan los fondos, hay un riobambeño, un personaje, Pedro Manuel, que además
Pedro Manuel es el padre Maldonado, que es un riobambeño, un cartógrafo importantísimo que les ayuda y les financia económicamente, pero la expedición se empieza a desmantelar. Hay algunos que, por ejemplo, el primo de Jean, Luis Godin, que era uno de los grandes científicos que se queda como profesor en Lima, profesor catedrático de matemáticas en la Universidad de San Marcos. Hay otros que se casan. La Condamine decide regresar a Europa junto con Maldonado, y regresan los dos, pero eso ya es otra historia, y Jean se queda con Isabel. Se queda y vive de cobrar alcabalas, ellos eran una familia importante, jerárquicamente estaban en la cúspide de la pirámide, y se queda con él. Pero bueno, pues un hecho tremendamente desafortunado, que no os voy a desvelar cuál es porque está ahí en la novela, pues... un poquito ahí, bueno, la verdad es que él recibe una carta, Jean recibe una carta, ¿no? Recibe una carta de su familia, tiene que regresar a Francia. Asuntos importantísimos le ocupan en Francia, esto es cierto, yo no me estoy inventando nada, porque ahora sabréis por qué yo sé esto, porque de la poquísima documentación que hay, Jean se tiene que ir y la Condamine regresa a Europa. Años después, la Condamine, poco antes de morir, la Condamine muere el 4 de febrero del 74, de 1774. Poco antes de morir, la Condamine escribe en francés a su querido amigo Jean Godin, porque establecen vínculos y se unen de alguna manera después de casi 8 años de expedición. Le escribe una carta diciéndole: he conocido la historia de desventuras, de peligro y de sufrimiento que ha tenido que vivir tu mujer para ir en tu busca. Porque ellos se separan, se tienen que separar. Jean intenta regresar a Francia y Isabel se queda allí. Dice: yo iré detrás, iré a buscarte, iré detrás, tú vete abriendo camino. Lo que pasó es que esta mujer sí fue detrás, pero con el coste que eso supuso. Ella cuando ya había sufrido muchísimo, no solo por la ausencia de su marido, sino por las innumerables pérdidas que ella había sufrido a nivel personal, porque hay una frase muy interesante que dice Isabel en la novela, y dice que la vida se constituye de pequeñas pérdidas, ¿no? No es más que la suma de pequeñas pérdidas. Y ella había perdido tanto a lo largo de su vida que quizá en una parte por inconsciencia, en otra parte evidentemente por amor y otra parte porque ya posiblemente no le quedaba nada, decide aventurarse en busca de Jean, al que no había visto hacía mucho tiempo, os lo aseguro. Y decide vender parte de sus enseres personales, de sus joyas, recopila a sus criados, a un buen número de indígenas, a miembros de su familia también, y se adentra en la Amazonía ecuatoriana, que es una parte, la Amazonía son como 7 millones de kilómetros cuadrados que abarcan desde Venezuela, Colombia, lo que era antes el Virreinato de Perú, pero ahora es Perú, es Brasil, es Ecuador, es Bolivia. Y luego está el Amazonas, que es otra cosa. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, que tiene 7.000 kilómetros, todos lo sabemos. Nace prácticamente, es Arequipa ahora, que es Perú, y va a desembocar en Pará, en Brasil, hasta el Atlántico, ¿no? Pero ella ellos se habían trasladado de Quito a una población llamada Riobamba, que está cerquita, a los pies del Chimborazo, de un volcán maravilloso en el que yo estuve también a 5.300 metros, y os voy a pasar algunas diapositivas para que vayamos viendo. Aquí, estas son fotos mías de cuando estuve en la Amazonía, porque, como dijo Isabel antes, efectivamente yo fui allí para documentarme y para realmente ver qué se sentía en una atmósfera
y en un espacio tan absolutamente único y increíble, pero también muy hostil y muy complicado, con una humedad como yo no he visto nunca en mi vida, con unos mosquitos que te acribillaban aunque fueras tapada al máximo, y con, bueno, yo no vi animales salvajes, iba con un guía nativo, y estuvimos casi 20 días desde el norte, desde Otavalo, de donde fue corregidor el padre de Isabel, hasta Guayaquil, que Guayaquil es una ciudad mucho más occidental, casi como el Miami ecuatoriano, peligrosa por supuesto, y lo demás son pequeños pueblecitos que vamos a ver. Esto, como os digo, bueno, son fotos mías. Y estuvimos en Quito, para que veáis, por ejemplo, esto es la mitad del mundo. La mitad del mundo es una pequeñísima zona muy cerquita de Quito, al norte, un poquito como 10, 12 kilómetros, donde está la línea marcada, la línea ecuatorial, y allí, fijaros, hay una serie de bustos que además bueno, pues están en fila y que hacen, bueno, pues están realizados y levantados en honor a los miembros de esta expedición. Incluso aparece Vicente Tofiño, que Vicente Tofiño a mí me sorprendió porque es un gran cartógrafo gaditano, pero no sabía qué hacía ahí y me llamó la atención. Están, por supuesto, Jorge Juan, Maldonado, Ulloa y... Este, por ejemplo, es el Parque de la Alameda, para que veáis todas las referencias que hay de la expedición y de la historia, y las pequeñas que hay de Isabel Gran Mesón. Este es el Parque de la Alameda, en Quito, que está justo aquí en la imagen inferior de vuestra izquierda, está el Observatorio Astronómico de Quito. Y justo este monumento que está delante del Observatorio Astronómico es un monumento también a la expedición. Es un monumento que se levanta en 1913, pero luego los bustos que hay alrededor, que también son de los miembros de la expedición, son posteriores, son de los años 50. Este monumento del 13 aparece una figura, una musa, que es la musa femenina de la astronomía. Luego está el cóndor, por supuesto, símbolo por antonomasia de Ecuador, y luego están todos los nombres grabados de las personas que participaron en esta expedición. Por supuesto, ni una sola referencia a Isabel Gran Mesón, ni una sola. Esto es Riobamba. De aquí partió Isabel, porque ella se trasladó de Quito a Riobamba, luego la última etapa de su vida la vivió en Riobamba, porque por unas circunstancias de terremotos y tal, tuvo que trasladarse. En Riobamba, de Riobamba era Maldonado, Pedro Vicente Maldonado, que, como os digo, fue incluso gobernador de las Esmeraldas y les ayudó mucho y financió parte de la expedición. Volvió a Europa y aquí murió. Es todo Maldonado casi. Esta es una escultura a su figura. Este es el colegio de Pedro Vicente Maldonado. Maravilloso, ¿no? La iglesia de Santiago de Calpi, al lado de Riobamba, con una placa de la visita de Humboldt, del alemán, ¿no?, que visita la iglesia en 1802, también fantástico. Y aquí veis, esto es maravilloso, estos son los Andes, plenos Andes. Este es el Pastaza. El Pastaza es un afluente del Marañón, que a su vez es un afluente del Amazonas. El Amazonas tiene cientos de afluentes, algunos de los más importantes, el Marañón y el Napo, que vamos a ver ahora. Esto es absolutamente único. Veis aquí a la derecha del todo, estas son la especie de playas que yo llamo en la novela, que se forman en el curso de los afluentes y del propio río, y que sirvieron en algún momento de la película, iba a decir que sí, que es casi como una película de la historia, para que Isabel y la expedición pudieran descansar ahí. ¿Veis? Esto es Baños de Aguasanta. Ella sale de Riobamba, pasa por Baños de Aguasanta, mirar, Baños de Aguasanta, una población entre valles, no hay posibilidad casi está todo pegado. Además es una zona muy volcánica. La iglesia allí está construida por piedra volcánica, hay mucho movimiento de tierras y les protege. Además, tienen una grandísima devoción a la Virgen, a la Virgen de Aguasanta. Este es el Chimborazo. Yo os hablaba, ¿no? Hablaba del Chimborazo y hablo en la novela, es espectacular.
espectaculares, un volcán. Aquí estuve con los indígenas a 5.300 metros, yo iba tan tranquila caminando y me decían, ¿estás bien? Iba con una botella de Coca-Cola, y claro, luego cuando vi estas tumbas de gente que se había muerto ahí, que la mayoría hombres, por cierto, del mal de altura, exactamente. Yo miraba y decía, bueno, hay pocas mujeres, a lo mejor... No, asturiano no había ninguno, entonces me dijeron nada. Y entonces nada, me dijeron, no subas más porque la montaña es muy traicionera y a lo mejor das, yo qué sé, 10 pasos más adelante y bueno, pues, pero la verdad es que fue fantástico. Aquí estoy hablando con los indígenas, aquí están las vicuñas, solo había vicuñas. Bueno, pensad que el escudo de Perú tiene una vicuña, tiene la planta de la quina, además, fijaros lo importante que son las vicuñas, la quina para lo que es ahora Perú, y una cornucopia, creo, con unas monedas, ahora me estoy acordando. Y aquí estamos ya en la entrada de la Amazonía, ¿no? Por la zona, es el puerto de Misahualí, que está, esto que veis es el río Napo, es uno de los más importantes afluentes del Amazonas. Ahí entramos, mirar cómo, bueno, el calor era abrasador. Yo soy una persona que no suelo sudar ni cansarme y era impresionante, ¿no? Algunas, cómo vivían, ¿no? Los indígenas. Bueno, esto es un documental que además es interesantísimo, pero no nos va a dar tiempo. Y esto es Francia. ¿Por qué fui a Francia? Porque Jean Godin pues era francés, era de un pueblecito llamado Saint-Amand, y no os voy a contar, pero no destripo, pero o sea, Saint-Amand está en el Valle del Loira. El Valle del Loira es un sitio espectacular con castillos como este, que yo luego me hice amiga de los dueños de este castillo, digo, voy a ver si me invitan, entonces ya me han invitado. Y ya, que se llama el Castillo d'Igny. Este castillo tiene la única representación, la única de Isabel de lo que pudo ser ella, basada en este grabado que dicen que pudo ser un retrato familiar, conservado en alguna colección familiar, yo no lo he visto, pero esta vidriera es del siglo XIX, está en el Castillo d'Igny, que está al lado de Saint-Amand, que es el lugar de nacimiento de Jean Godin, el marido de Isabel. Esto es Saint-Amand, la biblioteca de Saint-Amand, que es esta a la derecha, se llama la Biblioteca Isabel Godin. Este es la plaza, digamos, con ese kiosco, debajo hay unos aparcamientos públicos que han construido, pero ahí estaba el cementerio extramuros de la ciudad y ahí fueron enterrados, yo no voy a decir, pero Jean estaba enterrado ahí, lo que pasa que se perdió porque con el parking, y esta es la casa de Jean Godin, esta es su habitación. ¿Cómo está ahora? Es de propiedad privada, me la abrieron, el dueño me la enseñó, y estas son algunas de las fincas que tenía, porque él tenía viñedos, la familia de Jean tenía viñedos. Esta es parece un cuadro además, es que parece salido de cualquier museo francés, es una maravilloso, ¿no? Y bueno, y aquí, como bien dice Isabel, que a mí, yo soy una fanática de los museos, es mi vida también y mi trabajo. En el Museo Naval de Madrid podemos ver además pues todo un poco la historia, ¿no?, de esas expediciones científicas con instrumentos cuadrantes, estantes, astrolabios, esferas armilares y, por supuesto, los grandes homenajes a nuestros marinos, ¿no?, a Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Aquí es en la Plaza de Colón. Y bueno, y solamente, y acabo, Julio Verne, en una novela que la verdad es que pasó sin pena ni gloria, esta es una edición evidentemente desde hace 6 años o así, pero la primera edición de La Jangada, 800 leguas por el Amazonas, esta obra es de 1881 y en esta obra Julio Verne ya habla de la historia de Isabel. Bueno, La Jangada, no sé si sabéis lo que es una embarcación, la que veis aquí, utilizada por pescadores brasileños, argentinos, tiene una vela triangular, ya veis en la proa es más puntiaguda y en la popa es más cuadrada, y habla ya Julio Verne con datos, bueno, no tiene algunos datos erróneos porque la expedición científica no la sitúa bien, hay algunos bueno, científicos que no conoce y no menciona, pero ya habla de la historia de Isabel, la señora de Sodoné, una mujer de gran valor que no vaciló en absoluto y partió a través del Amazonas, olvidándose por completo de que
que era madre y en busca de su esposo. O sea, ya cuenta Julio Verne. Y luego, por supuesto, la carta que le pide que le escriba la Condamine a su esposo, a Jan, diciendo: ¿qué pasó con tu esposa? Han llegado a mí noticias de que esta mujer ha sufrido mucho. Y él, su esposo, Jan, contesta a la Condamine: ha sido muy duro para mí soportar tanto dolor, pero voy a contarte esos acontecimientos y lo que sucedió. Y cuando, como digo, la Condamine muere en el 74, recoge toda esa historia y la publica, se publica póstuma en Maastricht en 1778. Y ese es otro documento importantísimo para conocer la historia de Isabel, que luego escribe con tono muy romántico, sin contar muy bien todas esas peripecias bueno, que marcan la historia, un ecuatoriano llamado Carlos Ortiz. Incluso os he traído un cómic, porque en Francia se hizo un cómic de una edición limitadísima que ya casi ni se... Bueno, no es muy difícil de encontrar, se llama L'Attendu, la espera o lo esperado, donde se narra la historia de Isabel, bueno, con algunas también particularidades y de modo... Pero bueno, es muy interesante para los jóvenes y además es muy didáctico. Ya está descatalogado, está en francés evidentemente, pero es una obra muy interesante. Y bueno, nada más, muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado y que no os perdáis la historia de Isabel Gramesón, la criolla del Amazonas. Gracias.